Sí, me toma unos 10 o 15 minutos llegar al trabajo. Estuve allí menos de una hora y recibí una llamada de mi esposa. Y me dijo, tienes que volver a casa. Y le dije, ¿qué pasa, Andrea? ¿Alguien está herido? Y ella me dijo, sí. Los niños. Todos. Conmocionó a todo el mundo y las repercusiones seguramente seguirán muchos años más. Cuando los niños empezaron a hablar de túnicas y velas, supimos que tenía que ser satánico. Seguimos examinando pruebas a raíz de nuestro éxito. Buscado por el FBI como criminal en lugar de víctima. La sorpresa fue impresionante. Han pasado ambulancias, pero no sé si hay heridos. Fue un acto de terror maligno. ¿Cómo se llama? Andrea J. ¿Cuál es el problema? Necesito que vengan. ¿Está su marido ahí? No. Bueno, ¿cuál es el problema? Necesito que vengan. Necesito saber por qué vamos, señora. ¿Él está parado a su lado? No. ¿Ella? ¿Cómo? ¿Tiene algún problema? ¿Está enferma? ¿Qué necesita? Sí, estoy enferma. ¿Necesita una ambulancia? No, necesito un oficial de policía. Sí, envíen a una ambulancia. Era temprano en la mañana. Eran las 9 o 10. Acababa de recibir una llamada de emergencias donde tenía que ir a ver una situación desconocida. Fue una llamada normal. Nunca pensé que sería una experiencia que me cambiaría la vida. Y me atormenta hasta ahora, hasta el día de hoy. Llegué y luego llegaron otras unidades al otro lado de la calle. Clear Lake, Texas, es un suburbio de Houston. Es un barrio de clase media. Hubo algunos delitos contra la propiedad, violencia doméstica, cosas por el estilo. Cuando entré a la casa de Andrea Yates, estaba sentada en el sofá y le pregunté al oficial Knapp. Le dije, ¿qué está pasando? Fue entonces cuando me dijo, es un homicidio. La llamada llegó desde esta casa poco antes de las 10 de la mañana. Yo vine anoche. El papá estaba jugando baloncesto con su hijo de 7 años. Parecía una situación familiar normal. Fue la propia sospechosa quien nos llamó y dijo que necesitaba que la policía fuera a su casa. Mi hermana me llamó y me dijo, oye, ¿no tienes una amiga llamada Andrea? Creo que tu amiga está en las noticias. Encendí el televisor y sentí un dolor en mi estómago. Ella no mostró ninguna emoción, ni miedo, ni nada. Supuse que había matado a su esposo o novio. Y caminé por este largo pasillo, esperando ver un cuerpo. El cuerpo de un hombre. Andrea y Rusty eran una hermosa pareja. Cuando se casaron, recuerdo que me alegré mucho por ella. Rusty es ingeniero. Trabajó para la NASA. Era un hombre muy agradable y simpático. Estaba muy feliz por Andrea. Y él parecía estar muy enamorado de ella. Y entré a la habitación. No había ningún cuerpo ahí, pero vi una pequeña cabeza. Y pensé que era una muñeca. Andrea tomó la maternidad como todo lo demás en su vida. Estaba decidida a ser excelente como madre. Ella era la mamá más dulce. Era maravillosa con sus hijos. Caminé hacia esa pequeña cabeza. Y mientras me acercaba a ella, cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que era un niño. Y toqué su frente, estaba helada. Y recogí la manta donde estaba el niño, y más niños comenzaron a materializarse. Y estaban todos alineados, todos uno al lado del otro. Había 4 de ellos en esa cama. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar lo que vi. Volví a poner la manta encima de los niños. Entré en el baño y encontré al mayor. Estaba boca abajo en la bañera. Estaba flotando.
Estábamos en estado de shock. No sabíamos qué hacer. La policía encontró a 5 niños pequeños muertos en la casa y dicen que la madre confesó haberlos matado. Al parecer los ahogó en una bañera. Todos los niños estaban mojados. Uno fue encontrado en la bañera, pero el forense tendrá que determinar la causa de la muerte porque podría haber sido otra. Algo como esto, en el que un padre ha matado a varios hijos a la vez, es casi inaudito. Durante todo ese tiempo, Yates estuvo sentada ahí. Su ropa estaba totalmente empapada. Parecía que acababa de salir de la ducha. Y luego apareció el marido. Y de una forma u otra rompió el perímetro y solo miró la puerta. No dijo una palabra. Ella simplemente se sentó ahí, con esa mirada vidriosa en su rostro. 5 niños asesinados en su propia casa y la principal sospechosa es su madre. La Andrea que yo conocí nunca habría hecho algo así. Algo muy malo estaba sucediendo. La Andrea que yo conocí no le haría daño ni a una mosca. No tenía ni un hueso de maldad en su cuerpo. Lo que todos quieren saber es qué pudo haber llevado a Andrea Yates al límite como para ser sospechosa de matar a sus propios hijos. Conocí a Andrea cuando estábamos en 8º grado. Ella estaba en mi clase de inglés. Yo era una inadaptada y ella también lo era un poco. Nunca le importó si era popular y eso era algo que siempre admiré de ella. Y así nos hicimos amigas. Sus padres eran maravillosos, criaron a 5 hijos. Era divertido estar con ellos. Pero sí sé que los padres de Andrea esperaban mucho de ella. Tenían una cultura de excelencia. Fuimos a la escuela de enfermería, en Houston. Andrea fue la estudiante más diligente que pudieras conocer. Hubo un año en el que no hablamos. Ella tuvo algunos problemas de depresión. Andrea era muy reservada con sus emociones. Si ella no quería que lo supieras, no lo sabías. Estaba en casa. Recibí una llamada de que este caso aterrizaría en mi división. Todo lo que sabíamos era que una mujer había matado a sus hijos. Fue tan inusual. 5 niños ahogados por su propia madre. Es algo surrealista. Una comunidad en crisis. ¿Podría su vecina, Andrea Yates, haber ahogado realmente a sus 5 hijos? Cada vez que veías las noticias había una actualización sobre Andrea. Los lugareños luchan por aceptar la tragedia. Lo siento mucho por los niños y por el padre que está sufriendo en este momento con su pérdida. Un esposo y un padre que ahora tiene que recoger los pedazos. Descubrí que Andrea estaba saliendo con Rusty y me envió una actualización de su vida. Tenía un buen trabajo y era una enfermera maravillosa. Había conocido a este simpático joven que vivía en su complejo de apartamentos y se llamaba Rusty. Luego, al año siguiente, recibí una invitación para su boda. Ella se veía simplemente hermosa, con su precioso vestido blanco. Su cabello estaba recogido. Ella estaba muy feliz. ¿Cómo pudo, mi querida amiga, a quien amaba como a una hermana, cómo pudo haber hecho esto? Nuestra pregunta de hoy es si Andrea Yates debe enfrentar cargos de asesinato capital. Jonathan en Georgia dice, una madre que ahoga a sus propios hijos debería ser condenada a muerte. Tantas acciones se atribuyen a médicos. Recuerdo haberlo escuchado en la radio. Esa noche recibí un mensaje en mi contestador. Dudé en volver a llamar, probablemente durante 30 minutos. Sabía en mi interior que este caso tendría una relevancia en mi vida profesional y personal. Recuerdo que Andrea me llamó cuando nació Noah. Fui a verla y ella estaba sentada en el hospital, luciendo completamente feliz y satisfecha. No vi que ella tuviera más ansiedad que cualquier otra madre primeriza. Ella simplemente estaba llena de alegría.
La idea de Andrea es que tienes que ser excelente en todo lo que haces. Y probablemente se puso más presión de la necesaria. Ella amamantó, usó los pañales de tela. Más tarde, al año siguiente, me envió la foto de ella con Rusty, Noah y John. Así que supe que tenían otro bebé. ¿Dónde está Noah? ¿Dónde está Noah? ¿A dónde se fue Noah? Recuerdo que ella me dijo, el día de su boda, que con Rusty iban a tener tantos hijos como Dios les diera. ¿A qué hora te levantaste de la cama esta mañana? Alrededor de las 8:10. Bien. ¿Y quién en su casa estaba despierto en ese momento? Mi esposo, Mary, y Luke, y Paul. Lo que más te sorprende es su recuerdo de la secuencia de eventos. Andrea Yates esperó a que su esposo saliera de la casa. Me pareció que sus acciones para llevar a cabo los asesinatos estaban planeadas. Después de llenar la bañera, ¿cuál fue su intención? ¿Qué quería hacer? Ahogar a los niños. Y dicen que la madre ha confesado haberlos matado. Al parecer los ahogó en una bañera. Bajé a ver a Andrea. Nunca olvidaré esa reunión con mi nueva clienta. Andrea estaba básicamente muda. Me levanté para irme y ella dijo, por favor, no me dejes sola. En ese momento decidí que nunca la dejaría. Recibí una llamada de mi esposa y me dijo, tienes que volver a casa. Y le dije, ¿qué pasa, Andrea? ¿Alguien está herido? Y ella me dijo, sí, los niños. Y ella dijo, todos. Y yo, es decir, mi corazón se detuvo. Cuando él se fue, pensó que todo estaba normal. Su mamá iba a ir de visita. Así que todo esto pasó 1 hora antes de que su madre llegara. Revisamos las pruebas y los pasos que ella tomó. Puso a correr el agua del baño, habló con los niños. Los tomó uno a la vez. Los puso en la cama cuando terminó. Ahogar a alguien no es algo fácil de hacer. Requirió un esfuerzo considerable. Había signos de cierta lucha en los informes de la autopsia. Había contusiones e indicios de que hubo una pelea. Había huellas mojadas en la puerta, por lo que sabemos que uno de los niños, Noah, estaba muy consciente de lo que estaba pasando como para intentar escapar. ¿Qué tipo de cosas te gustan hacer, Noah? Me encanta la radio, me encanta ir a la tienda de música y me encanta jugar con mis aparatos eléctricos y hacer cosas nuevas todos los días. El niño intentó huir de su madre para vivir y finalmente lo atrapó y lo mató. Por eso se empapó, porque él estaba peleando en la bañera. Andrea Yates le dijo a la policía que metódicamente ahogó a sus 5 hijos en la bañera, pero que su hijo mayor, Noah, vio lo que estaba pasando y fue arrastrado al baño para correr la misma suerte que sus hermanos y su pequeña hermana. El tiempo que esto debió haberle tomado, todo parecía tan metódico. Esta no es una persona que de alguna manera se enojó tanto que le hizo esto a sus hijos. Cuando empiezas a pensar en la humanidad de eso, es cuando realmente comienza a molestarte y a darte cuenta de lo preciosa que es la vida. Lo siento, estoy en shock. Lo que les hizo a esos niños. Confiaron en su madre. La persona en la que más confiaban en el mundo los mató. Sin ninguna razón. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños querido Noah, que los cumplas feliz.
No pude dormir anoche. Estaba como, ya saben, ¿hay algo que podría haber hecho? Creo que Rusty estaba en estado de shock después de que sucedió esto. Debió estar bajo una extraordinaria cantidad de estrés. Pienso que le tomó tiempo procesarlo todo. A mi esposa la apoyo, ya saben. Es difícil porque, por un lado, sé que ella mató a nuestros hijos, pero por el otro lado, sé que la mujer de aquí no es la mujer que mató a mis hijos. Vi a la señora Yates unas 3 semanas después de los asesinatos. El propósito principal de mi entrevista era ver si ella estaba legalmente loca. ¿Qué estaba tratando de lograr cuando les quitó la vida a sus hijos? Quizás en sus años inocentes, Dios los recibiría. La señora Yates tenía la creencia de que los niños no eran responsables de sus acciones ante Dios hasta los 10 años. ¿Dios los llevaría al cielo? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Está bien? Cuando alguien es profundamente religioso, necesito aclarar hasta qué punto sus correligionarios sostienen estas ideas. Dios dijo que destruyan esta tierra y se pecadores. Russell Yates tuvo una tutoría con un predicador que tenía creencias rígidas sobre la familia y la paternidad y el papel de la espiritualidad. Loco, loco, no. Tú estás loco. Tú estás loco. El predicador que siguieron fue Michael Woronicki. Y Rusty me dijo que Woronicki era un predicador de voz suave. No necesitas escuchar a alguien que te diga cosas odiosas. Estaba un poco en estado de shock porque si miras videos de él, está gesticulando salvajemente y con disfraces raros, básicamente gritando, "¡Te vas al infierno!". Todos aquí nos vamos al infierno, sí, al infierno. Y si no les hubiera quitado la vida, ¿dónde terminarían? El infierno. Andrea tenía innumerables cintas de la predicación de Woronicki y las escuchaba todo el tiempo. Dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro o la plata. ¿Sinceramente lo cree? No es hasta que implementes eso en la vida en arrepentimiento que encontrarás el favor de Dios. La familia Yates quería seguir las enseñanzas de Woronicki. No, ya casi llegas. Así que se mudaron de la primera casa que tenían juntos al parque de remolques. Mira ese perrito tan bonito. En ese momento, Andrea era ama de casa. Voy a señalar una calabaza anaranjada. En 1997, Andrea se enteró de que estaba embarazada del tercer bebé, Paul. Oh, ¿qué piensas de eso? Es tu puré. Andrea comenzó a intercambiar cartas con la esposa de Woronicki y ellos básicamente le decían, Andrea, tienes que ser una mejor madre, tienes que ser una mejor esposa, eres una pecadora, eres una Jezabel, te vas al infierno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Jesús destaca a un grupo. Los niños. ¿Noah? No. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor será que se cuelgue una pesada piedra de molino, amarrada al cuello, y se ahogue en la profundidad del mar. ¿Jesús dice que te mates? Sí. La señora Yates estaba muy preocupada por haber sido una mala madre. Hice muchas tonterías y no obedecieron. Lo que los niños estaban haciendo mal resultó ser solo cosas de niños. Al igual que cuando la mamá de Rusty nos visitaba, no la trataban bien. Le decían apodos. Nada que mereciera ser castigado con la muerte. Es mejor atarse una piedra al cuello y tirarse al mar que hacer tropezar a un pequeño.
Y Woronicki viajó por todo el país viviendo en un autobús. Pero Rusty quería vivir el estilo de vida que ellos vivían. Así que les compró el autobús y se mudaron ahí. Ahí tienes. Gracias. ¿Vas a besarlo? Los niños dormían en el maletero. En febrero de 1999 nació Luke. De camino a casa con nuestra próxima incorporación. Luke David. Y conducían de regreso al parque de remolques y habían puesto un cartel de bienvenida al nuevo bebé. ¿Qué dice eso? Dice, felicitaciones, Rusty y Andrea es un niño. ¡Ay, ya está lindo! Está en ambos lados. Y después de ese día, todo cambió. Es tan lindo. QRST UWXYZ. Llámese la BC. Canta conmigo otra vez. Y luego nació Luke, y fue entonces cuando comenzaste a tener algunos pensamientos dañinos. ¿Recuerdas cómo eran? Pensamientos que me hacían querer dañarlos. Russell Yates llegó al funeral de sus hijos con una carga incomprensible. Un padre obligado a despedirse de 5 hijos con el mundo mirando. Fue un servicio hermoso y muy, muy triste. Rusty pronunció el elogio más hermoso para sus hijos. Fue simplemente desgarrador. Noah, de 7 años, fue descrito como el primogénito independiente. John, de 5 años, tenía la contagiosa sonrisa familiar. Paul, de 3 años, era el niño perfecto. Luke, de 2 años, no tenía miedo, lo que le valió el sobrenombre de Bulldozer. Y Mary Yates, de unos 6 meses, dijo que estaba sorprendido de que finalmente hubiera sido bendecido con una niña. Rusty levantó una manta de bebé tejida a ganchillo y habló de cómo a Mary se le enredaban los pies en los agujeros. Y eso provocó que los asistentes al funeral se quebraran. Porque lo hizo todo muy real. ¿Pensaste que había algo que te estaba causando esos pensamientos? Eso parecía. ¿Eso parecía? Algo me hizo pensar de esa Las manera. personas religiosas tienen más probabilidades de tener delirios religiosos que las personas no religiosas, y algunos delirios religiosos pueden conducir a homicidios. Creo. Pensé que era Satanás quien lo estaba haciendo. En Texas, Andrea Yates enfrenta hoy una lectura por cargos de homicidio capital. Está acusada de ahogar a sus 5 hijos en junio. El abogado de Andrea Yates, George Parnham, dice que su cliente se declarará inocente por razón de locura. Para que la defensa por locura sea creíble, uno debe estar sufriendo una enfermedad mental grave y, como resultado de ello, no sabe lo que está haciendo mal. Era importante enfatizar su estado mental en el momento en que ahogó a los niños. La ley de Texas es notoriamente estricta al aceptar la defensa por demencia, con el 75% de las alegaciones que terminan en fracaso. Ninguno de los expertos que evaluaron a la señora Yates sugirió que su enfermedad no fuera genuina. Había tenido 4 hospitalizaciones psiquiátricas antes de matar a sus hijos. Voy a ser Jack Conejo. ¿Vas a ser un conejo? El 29 de abril de 1999 todavía parecen una familia bastante feliz. Pero ¿puedes imaginar un autobús escolar, 2 adultos y 4 niños? Es un desastre esperando a suceder. ¿Qué estás haciendo? Empecé a sentirlo en el autobús. Se llenó bastante de gente, mucho estrés. Y tomé una sobredosis. Ingresaron a Andrea a un centro psiquiátrico. ¡Qué lindo! Le diagnosticaron depresión posparto. La depresión posparto ocurre en 1 de cada 10 mujeres. A veces, las mujeres se muestran reacias a compartir
que apenas pueden funcionar. Muy bien. Andrea fue dada de alta del hospital y regresó a la casa de sus padres. 2 semanas después, Rusty notó que Andrea había desaparecido. Cogí un cuchillo de cocina, entré al baño. ¿Y qué planeabas hacer? Probablemente quería cortarme el cuello. Bueno. Rusty entró y le quitó el cuchillo. Ella estaba diciendo, no, déjame hacerlo. Y fue hospitalizada nuevamente. ¿Por qué querías suicidarte? No quería lastimar a los niños. ¿No querías lastimar a los niños? ¿Pensaste que si te matabas, estarías salvando a los niños? Bueno. Andrea se reunió con la doctora Eileen Starbranch y ella dijo que Andrea era uno de los pacientes más enfermos que había visto. A la señora Yates se le diagnosticó psicosis posparto en lugar de depresión sola. La psicosis posparto es mucho más rara cuando alguien tiene delirios o alucinaciones. Y en la psicosis posparto existe un 4% de riesgo de que el recién nacido muera. La doctora Starbranch le recetó Haldol, un antipsicótico. Fue la única droga que funcionó en Andrea. Comenzó a mejorar y se puso más en contacto con la realidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Rusty compró una nueva casa en el área de Clear Lake. Tenía 3 dormitorios, 2 baños. Era un hogar. Y una vez que superó la psicosis, Andrea dejó de tomar sus medicamentos. La vida siguió. Nos persigue por la casa ahora. Le tomó un tiempo, pero ella simplemente salió de eso. Volvió a ser ella misma de repente. Hola. ¿Puedes decir banana? Banana. Para mí se recuperó por completo de la primera depresión. El doctor Starbranch les aconsejó, y específicamente a Rusty, que no tuvieran más hijos. Era muy probable que la señora Yates volviera a tener una reacción psiquiátrica grave por tener otro hijo. Habíamos hablado de no tener más hijos. Hablé con Andrea cuando ella se sintió un poco mejor. Hablamos mucho sobre eso y sí, ambos realmente nos metimos en el tema y dijimos que tendríamos tantos hijos como vinieran y eso es lo que queríamos. Aquí está la preciosa niña. Parece dormida. Creemos que sus ojos son de color. El 30 de noviembre del 2000 nació Mary, la primera niña de la familia. Y Rusty siempre esperaba niños, así que todos se sorprendieron un poco. Ella es muy linda. Ella es una hermosa niña. Te amo. Después de que nació Mary, el padre de Andrea tuvo problemas de salud y fue ingresado en el hospital. Alrededor de las 12:30 de la mañana murió el padre de Andrea. Sé que ella amaba mucho a su papá. Sí era una persona con una mentalidad frágil y un historial de depresión posparto. Eso podría ser extremadamente difícil de sobrellevar. Después de la muerte de su padre, el cambio en Andrea fue inmediato. Volvió a deprimirse gravemente y fue hospitalizada de nuevo. Rusty encontró un tratamiento de Devereaux que funcionó y que estaba más cerca de casa. El doctor Said formaba parte del personal de Devereaux. El doctor Said estaba al tanto de algunos síntomas psicóticos de la señora Yates y por eso la trató con un antipsicótico y un antidepresivo. A pesar de que la señora Yates todavía tenía ideas delirantes, deliberadamente no compartió su pensamiento psicótico con el psiquiatra que la trataba. Entonces, cuando se quejó de los efectos secundarios del antipsicótico, el doctor Said suspendió su medicamento.
Aquí tienes a un ser humano psicótico, enfermo mental, al que se le quita su antipsicótico. En la última cita de Andrea con el Dr. Said, Rusty le pidió al médico que le devolviera el Haldol. Esto no sucedió. Y 2 días después, sus 5 hijos estaban muertos. Hoy se darán las declaraciones de apertura en el juicio por asesinato de Andrea Yates. Ella es la madre de Houston que admite haber ahogado a sus 5 hijos en la bañera. El horror de este crimen está más allá de la comprensión. Ahogados en la bañera. Fue sensacional. La gente sigue viendo el horror de lo que pasó. Era una mujer de clase media, esposo profesional, trabajó para la NASA. Gente muy religiosa. Las creencias religiosas de Yates son foco de testimonio esta semana. Los medios simplemente se aferraron a esto y se fueron contra ella como un caballo de carreras. No podía salir por la puerta del tribunal sin ser abordada por numerosos reporteros y medios de comunicación. El caso de Andrea Yates ha despertado mucho interés en la depresión posparto. El posparto es algo que ahora la gente reconoce y de lo que hablará. Pero entonces, nadie hablaba de eso. Hubo una enorme cantidad de publicidad en los medios antes y durante el juicio en sí. Recuerdo que había programas nacionales. ¿Fue locura? Escucharemos a una mujer que, como Andrea Yates, también sufría de psicosis posparto. Pensé que alguien vendría para llevarse a mi hijo y asesinarme. Por supuesto, el subproducto es que a todos se les encantaría tener la oportunidad de entrevistarla, lo que yo no permitiría. Pero ese fue el nivel de exposición a los medios. Gracias al juicio de Andrea Yates, la gente aprendió sobre salud mental. Se convirtió, ya saben, en un tema de conversación. Estaba por todas partes. Yates está luchando por su vida. Ella enfrenta la pena de muerte. Decidimos buscar la pena de muerte en función de la magnitud de este delito. Se presume que está cuerda, que distingue el bien del mal. En el pequeño puño de John está su cabello. Él peleó. No quería morir. Los manifestantes comenzaron a aparecer en el juzgado. Esta posición de apostar por la pena de muerte es simplemente sanguinaria, en mi opinión. Si Andrea Yates es declarada culpable por un jurado por el asesinato de sus hijos, debería recibir la pena de muerte. Nuestra estrategia durante el juicio fue confiar en las pruebas. Centrar al jurado en las decisiones que tomó Andrea Yates. Mató a sus hijos entre la hora en que se esperaba que llegara Dora Yates, su suegra, y la hora en que Rusty Yates, su esposo, se fue a trabajar. Entre las 9 y las 10. No es casualidad que Andrea Yates eligiera la hora en que su marido estaría fuera para realizar este acto. El hecho de que llamó a emergencias indica que creía que había cometido un delito y por lo tanto sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Déjenme decirles de qué se trata este caso. Este caso se trata sobre la ley de la locura. Se trata de por qué decidimos que la ley es que tienes que distinguir el bien del mal y por qué no decimos que el producto de tu enfermedad mental es suficiente para que te encuentren loco. La señora Yates sabía que era un pecado y contra la ley matar a los niños. Eso fue indiscutible. Pero ella sintió que era un pecado menor. Entonces, que los niños perdieran sus almas y nunca entraran al cielo. Para emplear la defensa de la demencia tienes que admitir lo que hiciste. Pero luego la defensa tiene que explicar que no sabías que lo que estabas haciendo estaba mal. Es extremadamente difícil. Si esta mujer no pasa la prueba de la demencia en este estado, nadie lo hace. Nadie. Bien podríamos borrarlo de los libros. Estaba tan psicótica el 20 de junio que creía absolutamente que lo que estaba haciendo era lo correcto por esos niños.
Conocí al Dr. Dietz bastante temprano en el caso y realizó entre 10 y 20 horas de entrevistas con Andrea Yates. Me enteré de que había sido consultor de la serie La Ley y el Orden. Sabía de un episodio que se había transmitido con ese escenario de que había una enfermedad mental fingida y la persona había ahogado a un niño. Rusty testificó que él y Andrea veían La Ley y el Orden. Era una conclusión razonable, aunque algo especulativa, de que si miraba el programa habitualmente y se emitía un episodio como este, ella lo habría visto. Fue utilizado por el Estado en su alegato final. Y luego se deprime mucho y entran de veró. Estos pensamientos le vinieron a la mente. Ve La Ley y el Orden regularmente. Ella ve este programa. Entonces hay una salida. Una salida. No nos enteramos de la existencia de ese episodio hasta que el testimonio se presentó ante un jurado. El Dr. Yates tomó la determinación de que este era un plan para que Andrea hiciera lo que hizo. Cuando me enteré del episodio de La Ley y el Orden, me quedé absolutamente atónito. ¡Quítame las manos! El caso de Andrea Yates en Houston trajo un enfoque nuevo e intenso a la defensa de la demencia. El caso Yates ha atraído la atención nacional no solo por la naturaleza del delito, sino porque renovó preguntas de larga data sobre cómo se maneja a los enfermos mentales en el sistema de justicia penal. Los 12 miembros del jurado tardaron solo 3 horas y 40 minutos en llegar a su decisión. Damas y caballeros, se informó al tribunal que el jurado ha llegado a un veredicto. El tribunal no sabe cuál es ese veredicto. Recuerdo tener un nudo en la garganta cuando volvió el jurado. El estado de Texas versus Andrea Pia Yates. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Andrea Pia Yates culpable de homicidio capital según lo establecido en la acusación. Un jurado en Houston condenó hoy a Andrea Yates a cadena perpetua por ahogar a sus 5 hijos en una bañera. Ella podría haber recibido la pena de muerte. Obviamente, estábamos satisfechos de que hubieran llegado a la conclusión correcta. En un mundo perfecto, los niños Yates estarían vivos y prosperando en medio de una familia amorosa. Pero en este mundo imperfecto, lo mejor que podíamos hacer era ver que se les hiciera justicia como víctimas de un crimen horrendo. No queríamos que la declararan culpable. De hecho, a la mayoría de nosotros nos ofendió que incluso fuera procesada. En lo que a mí respecta, el resultado más positivo de este caso es que los estadounidenses han sido testigos de primera mano del ejemplo más extremo y doloroso de la difícil situación de los enfermos mentales. La fiscalía tenía una ventaja. Tenían un caballero llamado Dr. Parker Dietz que había testificado en muchos casos. Escribió un informe de 100 páginas. Fue muy completo y el jurado pareció creer que era digno de confianza. Un joven reportero me llamó a un lado y cuestionó la credibilidad del Dr. Yates. Había visto todos los episodios de La Ley y el Orden y no estaba al tanto de que existiera tal episodio. Recibí una llamada del productor de la serie La Ley y el Orden, despotricando sobre cómo nunca existió un episodio así. Y me pregunté cuáles serían las implicaciones de eso. ¿Qué pasa con el testimonio de Park Yates? ¿Ese tipo de impugnación pierde la credibilidad del Estado? Dijeron que era mentira, que no existió ese episodio. Dijeron que la afirmación no era cierta. Y eso es un pecado absoluto. Una mentira, por lo general, implica que fue algo intencional. Él cometió un error. El Dr. Dietz confundió algunos episodios de La Ley y el Orden, y el momento en que se le preguntó en el contrainterrogatorio, testificó erróneamente que tal episodio se había emitido. Llevé eso a la primera corte de apelaciones, pudiendo demostrar que tal espectáculo nunca existió. Y el tribunal de apelaciones revirtió ese caso por el falso testimonio de Park Yates bajo juramento en el estrado. En el 2002, Yates fue declarada culpable de homicidio capital en su primer juicio y condenada a cadena perpetua. El segundo juicio podría ser casi un duplicado del primero, cuando un jurado rechazó la defensa por demencia de Yates. El juicio podría durar alrededor de un mes. Me sentía mal. ¿Cuántas posibilidades hay? Mató a 5 de sus hijos y va a tener un nuevo juicio. Vamos. La esencia de este juicio fue sobre la salud mental de la acusada.
La opinión pública cambió. De cómo alguien podría hacerle esto a estos niños debería ser ejecutada de inmediato. A cómo se puede procesar a alguien que sufre de esta enfermedad mental. Los partidarios de Yates dicen que debería recibir tratamiento por su enfermedad en lugar de castigarla por el crimen. Me alegré mucho de que Andrea tuviera un segundo juicio porque no es una persona malvada, es una persona demente. Había salido suficiente información, así que creo que era otra oportunidad para que se hiciera justicia. La gente puede ser mucho más comprensiva, pero por otro lado, la fiscalía ciertamente no permitirá que nadie olvide exactamente lo que hizo la señora Yates. Noah levantó la cabeza un par de veces. Ella fue capaz de empujarlo hacia abajo y controlarlo y forzarlo a meterse en el agua hasta que perdió el control de su cuerpo. Ella estuvo contemplando el asesinato de estos niños durante aproximadamente 2 años. Señor Foreman, ¿ha llegado el jurado a un veredicto en cada caso? Sí, su señoría. ¿Podría pasárselo al alguacil, por favor? Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Andrea Pia Yates no culpable por razón de demencia. Recuerdo que me sentí aliviada por ella, feliz por ella y por el resultado. Mi reacción no fue muy exagerada, pero estaba muy emocionado. El jurado dijo, entendemos que ella sabía que lo que hizo estaba en contra de la ley, pero creía que estaba haciendo lo correcto. Y lo encontré bastante gratificante porque esa había sido la esencia de lo que había estado tratando de transmitir. Estamos todos emocionados con el veredicto. La última vez que el juez dijo, declaramos culpable a la acusada, pensamos que había omitido la palabra no. Y esta vez lo dijo, así que estamos felices. Ella está confinada, si no por orden de la ley, por las circunstancias de la ley. No creo que ningún juez que conozca la historia de lo sucedido se sienta inclinado a liberarla. Decidí iniciar el fondo de los niños de Yates. Es de esperar que de alguna manera marque la diferencia en la forma en que se trata a las mujeres en el sistema de justicia penal de salud mental. Como resultado del caso de la señora Jade, Texas aprobó una ley que ordenaba que se administrara una prueba de detección para la depresión posparto a todas las mujeres que dieran a luz en Texas. Una de las razones por las que no he estado en contacto con Andrea es porque he atesorado los recuerdos de Andrea como ella misma. Recuerdo a Andrea como una persona vibrante, inteligente, diligente, justa, la más íntegra que jamás haya conocido. Ella era tan bella, simplemente resplandeciente de vida. Así que ese es mi recuerdo de ella. Es muy desgarrador para mí.